Juan Carlos, invité también a Adriana, ¿viste? Se está conectando ahorita. No tenía internet esta mañana, pero ya ellos dos de mi equipo. Perfecto, Esteban, sin problemas. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Ahí está David, ¿qué tal David? Bienvenido. Compañero, Gracias. qué gusto verte. Gracias. Por allí, ¿quién más está? Sara, Sarita. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos, todas. ¿Qué tal, Sarita? Hola, Sarita. David. Bueno, aguardamos unos minutitos más, ¿les parece? ¿O ya damos inicio? Yo pienso que sí, Daniel, podríamos quizás esperar hasta las 10. Hasta y ahí arrancar. 10, claro, exacto. Ya ahí arrancamos, perfecto. Ya está también con nosotros Lida. Hola Lida, bienvenida. Buenos días, Lida, bienvenida. Hola, muy buenos días para todos. Perfecto. Buen día, Lida. Bueno, como estamos en la parte inicial, igual podemos un poquitito quizá probar los micrófonos, abrir las cámaras, porque recuerden que este espacio en Zoom es específicamente para los RIPs, las RIPs. Entonces la idea es un poquitito, cuando haya la posibilidad de intervenir, poder hacerlo quizá a través del chat o directamente con el micrófono abierto. Y estamos invitados, cordialmente invitados, invitadas a participar de la forma más activa que nos sea posible. Así que podemos vernos un ratito después de tiempo que no nos vemos, quizás no tanto, pero siempre es bueno mirarnos al rostro, ¿verdad? Reconocernos. Ahí está Sarita, siempre cambiando de fondo.
Eso es. Tenemos todavía un minuto, así que podemos aprovechar para reconocernos un poco. Querido Saúl, ¿qué tal, compañero? Juan Carlos y todos y todas, buenos días. Muy bien. Buenos Bien días, por buena acá. Hola, idea, Saúl. buena idea vernos las caras. Ahí está, Ramiro un poco irreconocible, pero si no fuera por los lentes. Perfecto. Nos falta Matías, ¿eh? Ahí está Tatiana. Tatiana, ¿qué tal, compañera? Hola, Adriana, qué gusto verte. Ah, cierto, está Tatiana, está sumando. Muy bien. Ahora sí. Tatiana, ¿nos escuchas? Se ha desconectado, ¿no? Vale. Qué bien, qué bien. Muy bien, Esteban, nos comentaba hace un rato un poco cómo tiene organizado el trabajo de cada un cierto tramo de su presentación. Haría pausas para que podamos escribir en el chat comentarios, consultas, ¿no? Esa sería la modalidad de participación, ¿verdad, Esteban? Y no, también podemos pedir la palabra. Ese minuto Ah, bien, que voy a bien, dar muy para bien. escribir también Muy es bien. para reflexionar un poquito la idea, ¿no? Entonces Bien, también perfecto. puedo Tal tomar vez la palabra el chat, un minuto máximo para expresar la pregunta, el comentario. bien, perfecto, bien. El chat estaría más destinado a las personas que nos siguen por el Facebook, ¿verdad? Es correcto. O las personas que prefieran escribir su comentario. Bien. Perfecto, muy bien. Eso es. Pues ya estamos Bien, a entonces, instantes de comenzar, ¿no? Está también Radaiza por acá. Bienvenida, Radaiza. Gracias, gracias. Buenos días. Ok. Daniel, disculpa. Adelante. ya comenzamos entonces con una presentación así breve y formal, digámoslo así, de Esteban, que podrás complementarla, por supuesto, Esteban. Esteban Reyes Marcano, así es el nombre completo, es empresario innovador y entrenador de emprendedores. Estudió Ciencias de la Computación, UCB, y se desempeña desde 1997 como coach profesional. Ha creado 7 empresas en 20 años de trayectoria. En 1997 ganó el premio Eureka a la innovación de la pequeña y mediana empresa en Venezuela. Y una de sus empresas fue seleccionada como caso de éxito venezolano de Venezuela competitiva en 1999. En 2005 fue fundador de Accede, un centro de innovación para la transformación digital con proyectos en Chile, Perú, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Ha sido entrenador de más de 10.000 emprendedores mediante talleres, conferencias, sesiones de coaching y apoyo directo a equipos de fundadores. Actualmente es CEO de Academia N, Escuela de Negocios, y director y fundador de Accede. Bien, bueno, muchas gracias, Daniel, por esa presentación, ¿no? Entonces ya creo que podemos comenzar, Juan Carlos, ¿verdad? Eso es. Adelante, Esteban. Te Adelante, escuchamos con adelante, mucha sí. atención. Bien, bueno, fíjense, ¿no? Aquí está un poquito el resumen de lo que acaba de decir Daniel. Yo quiero destacar 2 cosas, ¿no? En primer lugar, las 2 pasiones que me unen profesionalmente. Lo primero es, bueno, la computación, ¿no? La fortuna de haber estudiado computación en el momento en que todo esto estaba naciendo, haber ejercido la ingeniería de software, y todavía me mantengo pues muy actualizado y activo en todo esto. Y lo segundo es todo lo que significa mi carrera, vamos a decir, como coach, como entrenador, como facilitador, ¿no? Y que eso me une al tema de la educación. Entonces aquí se unen estas 2 cosas, estas 2 grandes pasiones, pues, y que es a lo que me dedico. Entonces eso como que quería
hacer un resumen de eso, ¿no? Entonces, desde ahí les hablo, desde la experiencia de estar desarrollando empresas, desarrollando ideas, innovaciones, ¿no? Y fíjense que cuando hablamos de transformación de la educación, yo les podría preguntar a ustedes, ¿desde cuándo están ustedes escuchando hablar de la transformación de la educación? Bueno, yo tengo bastante tiempo escuchando hablar de esto, ¿no? Y sin embargo, la experiencia real, o en la vida, en la experiencia real, vemos que es muy poca la transformación de la educación. Y yo lo veo particularmente, primero con mi hijo, cuando pasó por la educación, hace ya algún tiempo, él es ingeniero de sistemas, y ahorita mi nieto, Camilo, bueno, veo que igual el proceso educativo no cambia en general, ¿no? Entonces hay un gran discurso de transformación, pero cuando vamos a la práctica, las experiencias son muy parecidas a las que yo viví hace un montón de tiempo atrás. Entonces quería comenzar por allí, porque por eso es que le pusimos a esta presentación en la práctica. O sea, vamos a ver cómo estamos nosotros aterrizando cosas y podemos ayudarles a ustedes a hacerlo, ¿no? Entonces, quiero comenzar con una historia, ¿no? El caso de Benjamín Ahmed. Fíjense, esta historia que aparece aquí, eso salió publicado esta semana. Esta es una noticia muy nueva. Dice, en BBC Mundo, dice, niño que ganó casi $400,000 durante vacaciones escolares creando imágenes digitales de ballenas. Ese es el caso de Ahmed, de Benjamín Ahmed, ¿no? Un chamo, hijo de inmigrantes, que vive en Inglaterra y que logró esto. Vamos a ver un poquitico la noticia. Esta es la fotografía del chamo. El chamo le decimos en Venezuela, el niño tiene 12 años apenas, ¿no? Y miren lo que dice aquí. Dice, solo tiene 12 años, pero acumula un capital que roza los $400,000, ¿no? La primera pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿cuánto tarda un profesor de América Latina en acumular o en ganarse $400,000, ¿no? Y probablemente, pues, no sé, estamos hablando de que un profesor podría estar, vamos a poner que gane $20,000 al año, ¿no? En algunos casos es mucho menos, en Venezuela, por supuesto, es mucho menos. Bueno, tardaría 20 años en acumular eso, ¿no? Esa es una primera buena pregunta, ¿no? Y vamos a leer un poquitico el texto, ¿no? Leo. Benjamín Ahmed decidió usar las vacaciones escolares, es decir, estas vacaciones que están terminando en Inglaterra, para crear con su computadora una serie de obras de arte pixeladas tituladas ballenas raras y venderlas como token no fungibles, como NFT, en el mercado. Con los NFT, las obras de arte pueden tokenizarse, ¿no? Para crear un certificado digital de propiedad que se puede comprar y vender, ¿no? Los NFT son activos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esta es la historia. Entonces, uno lee esto, ¿no? Y esta es la primera parada que hacemos, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú ante una noticia como esta? Y en general, ¿cómo reacciona un profesor ante una noticia como esta? ¿Es indiferente? ¿Lo ve muy lejos por allá? ¿No? Y la pregunta central es, ¿tiene esto que ver con la educación y particularmente con la educación para el trabajo? Entonces, vamos a dar un minuto para reflexionar un poquito y escribir los que quieran escribir en el chat y abrimos unos primeros 7 minutos de conversación en este punto, ¿no? Entonces, el minuto comienza ahora. Ok, bien, terminó el minuto. Vamos a ver si tenemos algún comentario o tenemos alguien que quiera tomar la palabra sobre la pregunta que estamos haciendo.
Compartiendo comentarios, Jacobo nos decía que me parece que tiene que ver con ambas, ya que éstas se integran y te dan las herramientas para generar ideas y proyectos de vida. Ok, muy interesante. Ujú. Adela nos dice que sí tiene que ver con el trabajo, porque el estudiante ha aprendido a utilizar la tecnología para realizar un trabajo. Ok, muy bien, excelente, muy bien. Juan Carlos, es impresionante que a tan corta edad Benjamín tenga estas competencias digitales. Lo cierto es que los nativos digitales desde muy corta edad ya desarrollan muchas capacidades que en nuestro tiempo eran impensables. Muy bien. Saúl dice, es de actualizar y de diversificar las formas de hacer la formación. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, un comentario con respecto a estos comentarios, ¿no? Cuando lees la historia en detalle, te das cuenta que Ahmed, sus padres son ingenieros de sistemas, ¿no? Tiene esa ventaja en su casa, pero además, bueno, se ha formado como programador desde los 6 años, ¿no? Y ha estado dedicando un tiempo importante fuera de la educación para formarse. Entonces puede lograr con una formación paralela a la educación resultados como estos, ¿no? Y el caso de Benjamín no es único, sino que vamos a ver mucho. Hay cosas un poco más prosaicas, digamos así, que tienen que ver con chamos que se vuelven youtubers, que hacen cosas. Y el problema es que estas noticias se corren y los niños se inspiran, se motivan y quieren imitar a Ahmed. Entonces hay como un mundo paralelo que no está ocurriendo en la educación y que en la mayoría de los casos en la educación esto se ve como una noticia así de ciencia ficción de futuro o simplemente pues se desestima, ¿no? Esta experiencia de aprendizaje no forma parte de la reflexión sobre la educación que estamos viendo, ¿no? Y con esta reflexión es que comenzamos entonces a navegar por la presentación. Vamos a hablar entonces del problema de la transformación de la educación. Como decía antes, yo desde los años 80 estoy escuchando este tema, ¿no? En los 90 se hizo unas grandes inversiones de transformación de la educación, pero cuando vemos los resultados, pues los resultados son bastante... Pero si nos metemos en el mundo de los jóvenes de hoy, y esta es una foto real, y esta persona que está ahí es un sobrino mío, que es un gamer, es un gran jugador, y aquí él está jugando Minecraft, ¿no? Minecraft es un videojuego de construcción, un tipo mundo abierto donde ellos construyen cosas increíbles en ese mundo, ¿no? Para que tengan una idea, es el juego más vendido en el mundo y más se supone que 500 millones de niños y jóvenes son pues jugadores de Minecraft en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este mundo? ¿Qué es lo que ocurre allí? Primero, se le presenta como un mundo complejo, donde hay múltiples relaciones, ¿no? Y ellos pueden interactuar con este mundo dinámico, con este mundo complejo, pueden resolver problemas, ¿no? Estos mundos son ricos en experiencias y en retos que lo estimulan a continuar aprendiendo. Ellos allí son protagonistas además, ¿no? Son protagonistas y hacen amigos y colaboran en proyectos comunes. Resuelven problemas para sobrevivir en este mundo y entonces están construyendo también identidades en ese mundo. Ganan reputación a partir de los logros y las cosas que tienen. Diseñan y construyen allí objetos complejos. Edificios, casas, viviendas, granjas, aldeas completas. Y también podrían agregarle inteligencia a través de la programación. O sea, como pueden ver, es un mundo tremendamente rico. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que desconocemos en general la sociedad, la educación, los maestros, los diseñadores. Desconocemos y subestimamos las actividades cognitivas que están asociadas a este juego. Mientras tanto, pues esto lo que va ocurriendo es que el mundo de los jóvenes y el mundo ideal que esperaría la escuela, que lo vemos allí
como un niño leyendo, ¿no? Y el mundo real del niño, ahí se está generando una brecha que se amplía cada vez más, ¿no? Y para nosotros este es el verdadero problema de la educación. El problema es la brecha que se ha generado entre el mundo de la escuela y el mundo que viven los estudiantes, que como vemos arriba, pues es un mundo bastante desafiante y rico. Y este es un grave problema. Este problema está, digamos, se enmarca porque los intereses, las motivaciones, las metas, las aspiraciones, los retos, los desafíos, la relevancia que tiene y el talento son completamente diferentes. Es decir, este mundo le gana a la escuela en todas estas cosas, en motivación, intereses, metas, aspiraciones, y la escuela se está quedando atrás. Entonces no es temerario decir que la escuela se va volviendo irrelevante, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? De nuevo vamos a hacer otro ciclo de preguntas. Pueden ser que escriban o pueden ser que tomen la palabra también, ¿no? ¿Qué sentido para ti hace este enfoque? Este enfoque que el problema es la brecha, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar para cerrar esta brecha? Y como maestro, ¿qué se te ocurriría hacer en este momento? Una vez que miras esto. Entonces comienza ahorita el minuto de reflexión para que o bien escriban o bien piensen para tomar la palabra, ¿no? Y escriban lo que quieren decir. Comienza ahora el minuto. Hay una mano levantada por aquí, pero vamos a esperar que termine el minuto para... Bueno, muy bien. Vamos a ver qué tenemos por allí. Hay una mano levantada. Daniel. Te escuchamos, Jacobo. Gracias. En relación a la primera pregunta, ¿qué sentido hace este enfoque para ti? Yo creo que el mundo está cambiando, la realidad está cambiando, el mercado laboral está cambiando y los perfiles para poder insertarse en ese mercado laboral están cambiando. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para cerrar la brecha? Buscar focos de innovación, generar estrategias que nos permitan salir de la escuela como la conocíamos y crear un nuevo tipo de escuela, un currículum con menos asignaturas, pero con más acercamiento a la realidad digital que hoy se vive en el mundo. Y como maestro, ¿qué se te ocurre hacer? Yo creo que va a redundar en lo mismo, pero es como innovar, tratar de acercarme a la realidad de lo que las juventudes y lo que la vida digital nos exige hoy y tratar de dejar un poquito atrás lo que en algún momento fue mi manera de aprender y aprender a aprender cómo deberíamos de enseñar a los estudiantes en el hoy y para el futuro. Por ahí mi comentario. Excelente, Jacobo. Muy bien, excelente. Muy cercano a esto que dice Jacobo, Sara nos dice que se me ocurre un cambio de programas educativos aplicados a los nuevos contextos. Muy bien. Agrega Juan Carlos, tiene mucho sentido porque refleja la realidad de la escuela. Es una realidad que debemos afrontar desde la lectura del contexto. Correcto, correctamente, muy bien. Para intentar cerrar la brecha, nos dice Adela, necesariamente debemos empezar a utilizar tecnologías. Ok, una reflexión, fíjense, hace mucho tiempo se habla de usar tecnologías. ¿Se acuerdan del proyecto una computadora para cada niño, un laptop por niño? Y bueno, países como recuerdo, pues, como Uruguay lograron implementar efectivamente estas políticas, ¿no? Sin embargo, los cambios también fueron pocos, ¿no? La revisión
la forma como se trató de implementar en esa primera etapa la tecnología en la escuela, pues no dio los mejores resultados. Y eso también forma parte como de una reflexión más profunda, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que cambiar y hacia dónde tenemos que apuntar? Y me parece que un poco hacia donde dice Jacobo, es la experiencia donde tenemos que poner el acento, ¿no? Y no tanto en la tecnología como tal. La tecnología es un vehículo, pero si la experiencia no cambia, y efectivamente en ese caso no ha cambiado, pues no se logra avanzar. Un par de comentarios más. Noemí nos dice, se me ocurre buscar en nuestros centros estos potenciales para poder conocer más sobre lo que hacen, cómo lo hacen y encontrarnos con ellos para dialogar y pensar cómo reivindicar nuestros modos de enseñar en la escuela. Claro, excelente, porque muy bien, están pasando cosas, hay organizaciones, yo les voy a mostrar un poquitico más adelante una experiencia que tenemos nosotros de un currículum completo de ingeniería de computación para niños, y no somos los únicos, pero estamos experimentando y haciendo cosas. Yo creo que una buena idea es mirar lo que está pasando en el entorno, ¿no? Y esos programas alternativos que están surgiendo, conocerlos para aprender de esa experiencia que está ocurriendo, ¿no? Y también mirar lo que está pasando con estos jóvenes, con estos niños, qué es lo que están haciendo ellos, ¿no? Cómo están aprendiendo. YouTube es su gran maestro en este momento, ¿no? Todos esos chamos ven, todos esos niños ven, son aficionados a mirar y siguen a sus influenciadores con sus videos en internet, y por ahí están aprendiendo muchísimo. Entonces, mirar ese mundo, observarlo, es clave. Saúl propone promover el diálogo de actores de los sistemas educativos, perdón, sin dejar de lado a los titulares del derecho y sus familias. Claro, del derecho, ajá, no entiendo bien. Es decir, serían los protagonistas, ¿verdad? Los niños, las niñas, los educados. Okay. Claro. Y claro, a sus familias. Y a sus familias, y a sus padres también. O sea, los padres aquí juegan un papel muy importante, ¿no? Bueno, muy bien, excelente. Yo creo que vamos bien en esta reflexión. Voy a continuar entonces con la presentación. No tenemos otro comentario, ¿verdad, Daniel? No, hasta aquí los comentarios. Sí, se agregó Lida con un comentario más. Dice, formación contextualizada a las necesidades del mercado laboral, conciencia de los procesos en torno a los aprendizajes que se demandan en la educación técnica. Como docente, salir de la zona de confort frente a la manera de enseñar, autogestión formativa. Ok, muy bien, excelente. Yo creo que es muy importante entender esto bien de los contextos, ¿no? ¿Cuáles son los contextos en que viven hoy los jóvenes y los niños? ¿Cuáles son las personas a que siguen, que los motivan? ¿Cuáles son sus héroes, ¿no? Y qué están aprendiendo? O sea, ese contexto. Y luego el contexto propio laboral, que es lo que está pasando también en el contexto laboral, ¿no? Todos esos contextos, entenderlos bien es muy importante para el diseño, ¿no? Entonces, bueno, continuamos ahora con la presentación. Fíjense, vamos a hablar un poquitico de un marco para el rediseño. Y lo primero que vamos a hablar es la experiencia del estudiante, ¿no? Y para mostrar este tema, así como yo voy a presentar como un marco de solución que tiene tres grandes componentes. El primer componente es la experiencia del estudiante. Vamos a hablar un poquitico de eso. Y para eso, yo me voy a basar en una novela que se llama Planilandia, una novela que fue escrita por un maestro en 1884. 1884, o sea, tiene más de 100 años, es decir, 130 años, 130 y pico de años. Y existe una película, además, cuenta la historia de un mundo que vivía en el plano. Y en ese mundo del plano vivía el triángulo, vivía el círculo, vivía el cuadrado, vivía el pentágono.
Y bueno, eran felices, tenían sus reglas, tenían sus conocimientos, dominaban muy bien su mundo estaba muy bien ordenado, hasta que en ese mundo aparece un actor que no pertenece a ese mundo, sino que pertenece a un mundo que se llama Esferolandia, un mundo en 3 dimensiones. Y entonces empieza a interactuar con el personaje principal de esta obra, que es este cuadrado que está allí. Y bueno, comienza una cosa muy interesante porque fíjense que dependiendo de dónde se ubique, esta es una novela muy, probablemente la mejor novela de matemática que se haya escrito en la historia de la educación, pero nos permite a nosotros usarlo como metáfora, porque fíjense que cuando está en el plano y nuestro amigo Esfera se mueve en el eje de las X, ¿qué es lo que ve el cuadrado, verdad? Sí, fíjense, ¿no? Aquí probablemente ve un punto, aquí ve un círculo, aquí ve que el círculo se hizo más pequeño. Entonces, veamos, aquí no ve nada. Fíjense que en el lado derecho tenemos lo que ve el cuadrado en el mundo de Planilandia, ¿no? Y como está ubicado o está fuera del plano, sencillamente es invisible para el cuadrado la esfera. Cuando toca y atraviesa el plano donde vive el cuadrado, aparece como un círculo, ¿no? Y el círculo se va expandiendo, ¿sí? En la medida en que él va atravesando el plano, ¿no? Y por supuesto, este fenómeno nunca había aparecido en el mundo de Planilandia. Bueno, la novela es muy interesante porque lo que ocurre es que el cuadrado hace este descubrimiento y luego es demonizado, es hasta puesto prisionero en el mundo de Planilandia, porque las personas pues no podían creer y pensaban que esta persona estaba haciendo un sacrilegio, ¿no? Lo que nos recuerda pues la historia, por ejemplo, de Galileo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un cambio de paradigma y unas personas empiezan a observar un fenómeno nuevo que es incomprensible para el paradigma tradicional? Y bueno, entonces hay toda una carga muy fuerte contra estas personas que están haciendo esta propuesta, ¿no? Entonces, esta metáfora lo que nos dice es que ¿a qué llamamos aquí el mundo plano? Bueno, el mundo plano es ese mundo estable, predecible, que gobernó, que prevaleció durante la mayor parte del siglo XX, pero que hoy en día se ha transformado en un mundo complejo e incierto, ¿no? Es un mundo, ese mundo plano era un mundo hiper especializado, ¿no? Jerárquico, burocrático, en el buen sentido de la palabra, para poder mantener el orden, las burocracias existían, y este mundo pues se está transformando, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, sí. Es un mundo hiperconectado, un mundo en redes, un mundo donde se busca más la agilidad que la burocracia. Y ahí entonces está ocurriendo esto en el mundo en que vivimos. De manera que esta es la metáfora que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces las experiencias de aprendizaje que todavía estamos diseñando en el mundo educativo, en general, hablo desde la escuela hasta la universidad y las escuelas de negocios, son experiencias que están en el mundo plano. En el mundo plano vemos esto, ¿no? Vemos, por ejemplo, estas estructuras en las cuales para pedir la palabra hay que pedir permiso y levantar la mano, ¿no? Hay que, los exámenes pues tienen esa connotación tan dura, tan fuerte que tiene como elegir quiénes pasan el estándar y quiénes no pasan el estándar, ¿no? Acuérdense que todo este tema del sistema educativo está montado sobre ese paradigma industrial que busca estandarizar, ¿no? Y en este caso en la escuela, los estándares, el producto que viaja a través del sistema escolar son las personas. Y se consideran entonces, o se desarrollan perfiles estándares en esa educación, y eso es lo que busca las evaluaciones, de manera que el que es un poquito raro, el que está un poquito fuera de la norma,
probablemente pues no pueda continuar en el sistema, y esta es parte de todo ese mundo plano que queremos decir, ¿no? Y cuando hablamos de computación, lo que vemos son laboratorios de computación como esto, ¿no? Esto no conecta, no llena a los estudiantes. Pregúntenle a estos chamos gamer que juegan, y seguramente ustedes tienen algún sobrino, algún hijo que está en esto, cómo es la enseñanza de la computación en la escuela, y se darán cuenta pues que es algo así como laboratorios de computación donde aprenden cosas que a ellos no les interesan, ¿no? Entonces, sin embargo, ese mundo donde están habitando ellos es un mundo además que está en un gran movimiento, está cambiando constantemente. Hace 2 semanas también Facebook, a través de su líder Zuckerberg, anuncia que el siguiente paso para Facebook es crear un metaverso, es un mundo de realidad aumentada, ¿no? Y ya hay una primera aplicación que es este salón de trabajo que pretende aprovechar este confinamiento que pues probablemente se sostenga un buen tiempo más, para que las personas se puedan reunir y tener experiencias como esta, donde este cansancio que tenemos muchos de Zoom pueda ser aprovechado para convertirlo en una experiencia como esta, donde cada quien se conecta como avatares usando unos lentes de realidad virtual, y particularmente es el avatar de Zuckerberg. Vean que se parece un poco, y lo interesante de esto es que este avatar, cuando él habla por el micrófono, pues tiene la capacidad de que el avatar modula la voz y los gestos que estarían asociados a sus expresiones, ¿no? Y lo convierte en una experiencia inmersiva muy interesante, ¿no? Incluso cuando él toca su computadora en la vida real, el avatar también toca el teclado y comienza a teclear en la computadora. Cosas tremendas, ¿no? Entonces, Horizon, así se llama esta aplicación, bueno, permitirá organizar juntas virtuales como si las personas estuvieran en la misma sala, ¿no? Gracias a toda esta tecnología. Esto significa que esto va a seguir creciendo. Ya hemos visto la evolución tecnológica, como la velocidad que lleva. Y cuando unimos esto, pues vamos a ver también que también están saliendo las versiones de realidad aumentada o realidad virtual, también para los juegos. Y dentro de poco vamos a tener a los niños ya no trabajando en la pantalla plana de la computadora, sino visualizando a través de los lentes, bueno, espacios tridimensionales en toda la casa con sus construcciones. Cosa como esta la vamos a comenzar a ver. Esto lo que significa es que esta brecha va a seguir aumentando, ¿no? ¿Cómo trascender este mundo plano? Que significa que esta brecha va a seguir aumentando en el tiempo, ¿no? Y es, digamos, hasta que pueda lograr pues que la educación formal se vuelva irrelevante para los estudiantes, ¿no? ¿Cómo trascender este mundo plano? Fíjense, entonces aquí viene esta primera propuesta que nosotros hacemos. Yo creo que hay que pensar en romper los currículos que están basados en materias, que están basados en esa hiperespecialización, y hay que empezar a pensar más sistémicamente en totalidades y partes, ¿no? Es mirar de una manera distinta ese proceso de formación, que puede verse como el estudiante, por ejemplo, y esta es parte de lo que estamos haciendo que les comenté anteriormente, cómo podemos desarrollar un currículum para aprender ingeniería, de manera que el estudiante está aprendiendo ingeniería desde el primer día. Yo estudié computación, como les dije, y bueno, después de 5 años de mirar distintas materias, uno al final es que empieza a armar el muñeco completo, ¿no? La figura completa. Y cuando mi hijo estudió también ingeniería de sistema, lo mismo, ¿no? ¿Qué tal si el sistema es distinto y él comienza a hacer ingeniería desde el primer día, iniciándose, resolviendo problemas básicos, ¿verdad? Creando sus primeros sistemas, y en la medida en que la complejidad aumenta y avanza en el currículum, bueno, las materias aparecen, pero no aparecen como fines en sí mismos, sino aparecen en el sentido del tipo de problemas que le está ayudando al estudiante a resolver. Es decir, hay una pertinencia, porque si yo voy a trabajar en un determinado
tipo de problemas, porque los sistemas se van volviendo más complejos en este ejemplo. Bueno, yo voy a necesitar más competencia y conocer más especialidades. Entonces, podemos diseñar currículum que tengan, que vayan construyendo un camino mientras la persona va desarrollando competencias de un iniciado a un aprendiz, a una persona competente ya en ingeniería, incluso puede comenzar a trabajar a una persona con una competencia avanzada hasta que se vuelve profesional. Es decir, puede empezar a estudiar, a hacer ingeniería desde el primer día, y eso es un poco lo que nosotros estamos haciendo con este ejemplo que les estoy contando, ¿no? Es decir, tenemos unos cursos para jóvenes que van desde los 8 años para que empiecen a aprender ingeniería, y lo que estamos enseñando son los mismos contenidos que enseñan en los primeros semestres de la universidad. Y estos chamos lo asimilan de una manera tremenda, increíble, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que estamos haciendo como un ejemplo, ¿no? De manera que en vez de diseñar un currículum de materias, que es lo tradicional, nosotros pensamos que el diseño debe ser más diseñar el viaje del estudiante a través de los distintos caminos que conducen desde ser un iniciado hasta ser un profesional, ¿no? Por ejemplo, podríamos mapear ese viaje, cuánto de competencias blandas y cuántos de competencias de ingeniería tiene que ir fluyendo en la medida que él va avanzando en la carrera, y podemos convertir a los maestros en diseñadores de experiencias de usuario que permitan tener estos flujos. Fíjense que aquí lo importante es que la totalidad está siempre presente y él está navegando. Voy a presentar esta lámina aquí. Él está navegando sobre las distintas, un momentico, agarrar el lápiz porque voy a marcar una cosa aquí. Él está aquí mirando esta totalidad, la ingeniería, pero bueno, luego se puede meter y ver que la ingeniería está formada, por ejemplo, por materias como, qué sé yo, base de datos, y va entrando en las diferentes materias, pero como parte de mirar siempre la totalidad. Y tal vez aquí hay una nueva especialidad que le permite profundizar, pero siempre está mirando la totalidad, ¿no? Siempre está mirando al servicio de qué, para qué estos problemas tan complejos que se resuelven están atendiendo a una dinámica general. Y esto les permite tener siempre un contexto y además comenzar a ejercer y a sentirse en el camino profesional desde el principio. Esto lo hemos hecho nosotros también con todo lo que significa las competencias emprendedoras. Es decir, en vez de enseñar materias de emprendimiento, nosotros podemos acompañar a las personas en su viaje para convertirse en un emprendedor, por ejemplo, ¿no? Y así en los oficios creo que también aplica perfectamente, ¿no? Entonces, esto quería mostrarle porque lo que estamos diciendo en este momento es que el currículum hay que diseñarlo entonces como una experiencia del estudiante en su viaje hasta convertirse en un profesional. Entonces aquí hacemos otra pequeña parada, ¿verdad? Y bajo estas ideas que acabo de presentar, yo les pregunto, ¿se imaginan ustedes diseñando un currículum para un oficio en particular, por ejemplo? ¿Tienen estas ideas sentido práctico para ustedes? Entonces voy a comenzar de nuevo un minuto para escribir, para reflexionar, y después abrimos la palabra también unos 8 minutos más. ¿Ok? Comienza el minuto ahora.
Ok, muy bien. Vamos a ver, Daniel, ¿qué tenemos por ahí? ¿Alguna mano levantada? ¿Algún comentario? ¿Aló? Daniel, estás con el micro apagado. Perdón, disculpen. Ajá. Decía que Juan Carlos justamente nos dice que me parece súper retador. Creo que el diseño de un currículo nos mueve a un trabajo interdisciplinario. Excelente, muy bien, muy bien. Un trabajo interdisciplinario, muy bien. Y Jacobo, que ha levantado la mano, escuchamos. Sí, viendo un poquito el ejemplo de la novela y de esa perspectiva amplia que tendríamos que tener, yo creo que acá hay un problema intergeneracional. Y yo creo que el problema es que mientras que seguimos viendo el sistema educativo de manera tradicional, esto no nos permite avanzar hacia esa construcción de un currículum que rompa con lo que hemos conocido. Entonces yo creo que la idea tiene sentido y tiene un sentido muy amplio, pero tenemos que ir rompiendo primero las barreras que nos han estancado en una educación bancaria hacia una educación que sea más proactiva y más intencionada hacia la realidad del futuro. Correcto. Excelente, muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, Adela nos dice que nos exige reconocer el mercado laboral en profundidad. Debemos desaprender, dice Sara, para poder diseñar aprendizajes significativos. Muy bien, excelente. Oscar nos dice el currículo debe de estar integrado en un proceso que lleve también a un aprendizaje basado en proyectos. Correcto, muy bien, exactamente. Esa es parte de la clave, ¿no? El aprendizaje basado en proyecto, basado en construcción, basado en hacer cosas que sean válidas para el mundo. Noemí dice, me parece muy oportuno. Varios de nuestros y nuestros docentes jóvenes vienen con estas herramientas desarrolladas. Claro, entonces tienen unas competencias y parte del trabajo es convertir esas competencias en un perfil de salida que haga clic, que esté conectado con las demandas laborales, con las demandas que están teniendo tanto las empresas como los propios emprendimientos y los propios proyectos de vida de las personas. Juan Carlos, te escuchamos. Sí, yo creo que lo que ha comentado Jacobo y también Sara ha reforzado tiene que ver mucho con el estilo, ¿no?, que tenemos en nuestros centros, el estilo de currículum que nos viene casi como implantado desde los estados, ¿no? Los estados nos dicen qué tenemos que hacer en el aula en cuanto a contenido. Y entonces nuestros profes están en general primero sobrecargados por el tiempo que disponen y luego muy enfocados en ese currículum. Y entonces realmente es un tema que tiene que ver con la maquinaria educativa que ya viene funcionando así y que es tan pesada, ¿no?, y rígida. Es un tema cultural también, ¿no?, porque es como que nos asignan una asignatura y tenemos ahí el contenido y entonces como que luchar contra el tiempo para que se den las cosas que están en el currículum. Creo que ese es el gran problema que tenemos ahora. Correcto, correcto, muy bien. Ahorita voy a hacer un comentario al respecto. Tenemos un nuevo comentario, ¿no? Sí. Lida nos dice, lo imagino y lo aterrizo pensando en los tiempos de la escuela, a la correspondencia de quien construye estos recursos, si son los docentes quienes lo hacen, y la constante actualización de acuerdo a las demandas del país. Ok, excelente, muy bien, muy bien. Muy importante porque fíjense que aquí además la propuesta tiene que contener, ¿no?, esas constantes actualizaciones y vamos a ver cómo esto se puede incluir en el propio diseño del currículum y el propio diseño de lo que estamos haciendo, ¿no?
Luz María nos dice, esta estrategia de formación en el el desafío que mueva al estudiante a crecer en sus competencias de acuerdo a las necesidades reales del sector productivo, creando perfiles más competitivos. Ok, excelente también, ¿no? Y fíjense que en la medida en que es un desafío para el estudiante, en esa medida lo vamos a conectar, porque el problema es que las motivaciones, y ya vamos a ver eso un poquitico más adelante, están muy bajas, están en el suelo. Entonces, ¿cómo activar a un estudiante para enseñarle o para que aprenda todas las cosas que tiene que conocer en el mundo laboral cuando está desmotivado y cuando sus intereses están en otro lugar, ¿no? Eso es un tremendo desafío. Y ya vamos a ver cómo podemos conectar esas dos cosas. Pero volviendo un poco a lo que decía Juan Carlos, ¿no? Es muy importante que entendamos el paradigma que está en el fondo. Fíjense, en el fondo del paradigma de la educación, ¿cómo está? Hay una metáfora muy fuerte. Las metáforas son ancladoras, generan unas anclas muy fuertes, porque las metáforas nos guían de manera automática en la forma como pensamos. Y la metáfora que está en la educación es la metáfora de un proceso industrial, ¿no? Donde las materias son como las estaciones de trabajo de ese proceso industrial, y durante todo el proceso educativo el estudiante va pasando por cada una de esas estaciones, digamos así, ¿no? Donde le van entregando información, le están entregando teoría, le están entregando conocimiento, y solo al final es que se va a ver el resultado final, sea bien el vehículo, lo que sea, el producto final, se conecta al final, ¿no? Entonces, romper ese diseño implica darse cuenta que esa es solo una opción de diseño, no es la única. Pero cuando te piden a ti los estándares para diseño, inmediatamente te van a descomponer cualquier programa de formación, te lo van a descomponer en cuáles son los módulos, cuáles son las materias, cuáles son las asignaturas, y ahí inmediatamente se pierde el tema de la experiencia. Entonces aquí estamos diciendo, bueno, vamos a comenzar el rediseño, ¿no? De una manera distinta, así como lo estamos planteando, ¿no? Y fíjense que detrás de este concepto está todo este concepto sistémico profundo de las totalidades, y de las partes, y de cómo sistémicamente estas cosas se van conectando, de manera que los textos en que se están entregando los contenidos cambian completamente y genera un nuevo sentido para los estudiantes, ¿no? Entonces, muy bien, yo creo que con esto continuamos con la siguiente parte de la exposición. No tenemos otra mano levantada o otro comentario, Daniel, ¿verdad? No, por ahora no. Ok, entonces continuamos, ¿no? Bueno, todo esto también implica un cambio profundo en la evaluación, ¿no? Es decir, podemos diseñar grandes experiencias, pero si no cambiamos la evaluación, no estamos resolviendo el problema completo, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo es esto de la evaluación, ¿no? Y para eso nos vamos a inspirar mucho. Seguramente ustedes conocen los trabajos de la doctora Carol Dweck, que trajo al mundo de la educación este concepto de la mentalidad de desarrollo y la mentalidad fija, ¿no? Ella se preguntó por qué a algunos estudiantes les gustan los retos, no le temen a las dificultades que enfrentan y se motivan para superar los obstáculos, y ellos son los que más aprenden, y por qué otros, por el contrario, le huyen, se llenan de miedo ante cualquier dificultad, se desmotivan fácilmente ante los primeros obstáculos que enfrentan y abandonan el proceso de aprendizaje. Y ella se dio cuenta que esto está muy relacionado con la evaluación. Es decir, es la evaluación la que de alguna manera condiciona a los estudiantes y le genera estos sesgos cognitivos relacionados con el miedo, con la aversión al riesgo, la aversión, y es contradictorio porque el aprendizaje siempre es una aventura, ¿no? Y todos aprendemos sobre todo las cosas significativas en base a ensayo-error. Entonces, si castigan el error tan fuertemente en el proceso educativo, estamos generando, lo que dice la doctora, estamos generando pues personas con una mentalidad fija, no estamos generando personas que estén disponibles para el aprendizaje, ¿no? Bueno, ante un problema cualquiera, cuando
al final de esa tarea hay una evaluación, entonces se generan estos miedos y se generan estas cosas, ¿no? Mientras que cuando los niños aprenden de forma natural, jugando roles, juegan, bueno, el aprendizaje se da de forma natural. Entonces, ¿cómo es que el proceso de evaluativo tiene un impacto tan profundo en el desarrollo de la mentalidad? Y así lo plantea la doctora Dewey, ¿no? Es decir, la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. Y parte de que el aprendizaje, ¿cuál es la creencia que tenemos del aprendizaje? Bueno, si yo creo que todos nacemos con capacidades y talentos fijos, ¿no? Y que eso no se puede cambiar en lo fundamental, si esa es mi creencia, es probable pues que a mí me cueste mucho más aprender que si yo me formo con la creencia interna de que las capacidades y los talentos se pueden desarrollar, solo que requieren pues entrenamiento, trabajo duro y sistemático. Entonces generan dos tipos de aprendizaje distintos, ¿no? ¿Cómo miro los retos? Pues si los retos yo los veo como una oportunidad para probarme, para elevar los límites de lo que soy posible, y esto es lo que pasa en los videojuegos, y por eso a los chamos les gusta tanto, mientras que probablemente si los veo como que son cosas intimidantes, que me van a exponer ante los demás, me va a enfrentar a mis limitaciones, entonces probablemente le huya y no acepte los retos. Y por supuesto también el otro tema que tiene que ver con el fracaso. ¿Qué pasa si, como yo veo el fracaso? Si yo veo el fracaso como una oportunidad para aprender, ¿verdad? O un llamado para trabajar más duro y mejorar, que es lo que ocurre de nuevo en estos contextos que estamos hablando de los videojuegos y las nuevas tecnologías, mientras que en la escuela pues es algo que debe evitarse ante todo. Yo pago un precio alto si yo fracaso. Imagínense sacar una mala nota, pues lo que el estigma que todo eso significa, aunque esto se ha venido modificando de alguna manera, bueno, sigue siendo el paradigma central de esto, ¿no? Entonces genera miedo, parálisis ante las posibilidades y bueno, hay una autocalificación como perdedor, como persona no adecuada para el proceso de aprendizaje, y esto tiene ese tremendo impacto. De manera que el desafío del maestro es crear un contexto de aprendizaje que brinde a los estudiantes la seguridad psicológica para desarrollar una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de aprendizaje. Ese es el trabajo muy clave en este caso. Y esto lo hace entregando feedback. En vez de hablar de evaluación, pues hablamos de feedback. Y feedback es una palabra, o retroalimentación es una palabra muy poderosa, porque viene del mundo de la cibernética, de los sistemas, que significa dar una retroalimentación para que el sistema mejore, ¿no? Para que el sistema se autorregule y no para castigar el sistema, ¿no? Entonces, trabajamos fuertemente en que los maestros tengan una buena capacidad de entregar feedback, ese feedback que se base en los motivadores intrínsecos. Las prácticas del Management 3.0, por ejemplo, nos muestran que las personas se motivan intrínsecamente por muchas razones, ¿no? Hay unos que se motivan por ser aceptados en una comunidad, otros les encanta aprender y de manera que tienen curiosidad de aprender nuevas cosas, otros el honor y la honra es importante, otros lograr convertirse en un maestro en un dominio. Todos son diferentes motivaciones y los profesores y los maestros deben aprender e indagar y tener este trabajo de reflexivo para poder identificar cuáles son aquellos motivadores que mueven a las personas al proceso de aprendizaje para estimularlos, ¿no? Y todo esto, además, está muy conectado con las teorías de la psicología positiva, de todo lo que es el flow, el canal de flujo que describió muy bien Csikszentmihalyi, que es uno de los psicólogos que liderizó ese proceso de cambiar la psicología a finales del siglo XX, y ese movimiento que se llama la psicología positiva. Bueno, él descubrió que sí, fíjense aquí en esta ecuación, a lo mejor algunos de ustedes conocen esta gráfica. Bueno, el desafío, si el desafío es muy, muy alto y mis competencias son bajas, yo voy a ir a la frustración, a la ansiedad, y no voy a poder conectarme con el proceso de aprendizaje. Y por el contrario, pues si los desafíos son muy básicos, son muy elementales, y mis habilidades están más o menos desarrolladas, lo más probable es que el sistema educativo, el sistema propuesto, me aburra, ¿no? Y es un poco lo que ocurre en el sistema escolar actual. Es decir, los desafíos que les ponen a los estudiantes
son desafíos que ellos están habilitados para hacer cosas, muchas más cosas, ¿no? En algunos ámbitos particularmente. Entonces, ¿cómo construir un canal de flujo? Es decir, que los desafíos generen una tensión creativa para aprender nuevas cosas, y en la medida en que yo aprendo, el desafío se va haciendo más fuerte, ¿no? Y fíjense que esto tiene bastante conexión con lo que hablábamos anteriormente, el diseño de la carrera, el diseño curricular. Entonces, esto es muy importante porque el feedback, esta es la base del diseño de los videojuegos. Las personas van subiendo de nivel, subiendo de mundo en la medida en que van aprendiendo y van recibiendo estímulos, van recibiendo un feedback, que es un feedback que tiene un sistema de reconocimiento. Porque bueno, también lo que ha descubierto las neurociencias es que nosotros los humanos necesitamos reconocimiento. El reconocimiento es una cosa muy importante. Y si ese reconocimiento no se da en el momento justo, se posterga, se pierde la oportunidad de generar estos estímulos. Y esto es lo que han descubierto, pues, todas estas ciencias que ayudan a que el sistema de reconocimiento trabaje en función de motivar a las personas y que esos reconocimientos sean públicos, sean entregados públicamente y sean reconocidos por toda la comunidad. Entonces, imagínense que en el viaje lo que hay también es que la persona va capturando reconocimientos, diversos reconocimientos que van formando una identidad y le van generando una motivación para continuar estudiando. Entonces, esto es el cambio que nosotros proponemos. Todo esto está en la teoría esto de la gamificación, etcétera, de la experiencia del estudiante y del sistema de evaluación, cómo el sistema de evaluación se convierte en un sistema de feedback que estimula o genera los estímulos suficientes para que el estudiante pueda aprender. Entonces, este es el segundo elemento que entregamos para el rediseño, y aquí nos paramos de nuevo, ¿no? ¿Qué impacto crees que tendría cambiar el sistema de evaluación actual, ¿no? Como por uno mucho más motivador? ¿Y cómo podrías implementar el feedback y el reconocimiento en tu práctica docente? Entonces, de nuevo vamos a comenzar, vamos a darles aquí otro minuto, que comienza ahora. Ok. Vamos a ver qué tenemos por ahí. ¿Qué comentarios? ¿Quién levanta la mano? Vamos a ver. Noemí, en la evaluación, cambiar el término calificaciones por valoraciones al pasar diferentes niveles de evidencias de aprendizaje. Muy bien. Con reconocimiento. Muy bien, excelente. Oscar tiene la mano levantada. Disculpame, Oscar, adelante. No, sin problema. A mí me llama la atención un tema que sobre esto de qué impacto tendría la evaluación. Primero, tenemos que hacer muchos cambios como educadores, ¿verdad? Como acompañantes en función de esta temática. Aquello de lo sumativo, porque eso es lo que nos tiene marcado ahora mismo el sistema, ¿verdad? Todo el sistema nos tiene marcado por aquello de lo sumativo. Si saca 100, si saca 10, saca una D, una C, una D, A. Eso es lo que marca. Pero nosotros debemos de ir orientándonos para cambiar, para de verdad llegar a ese impacto
a la parte formativa, o sea, y al mismo tiempo que sea sistemática, para que podamos nosotros ir evaluando todos esos aprendizajes de los chicos durante el proceso, no al final con una nota. Cierro el micrófono. No, excelente, excelente, ¿no? Eso es muy importante. Fíjense que parte de lo que se ha aprendido con todos estos cambios es que el feedback tiene que ser constante, tiene que ser permanente y tiene que ser rápido, tiene que ser en el momento en que se produce el resultado, en que el estudiante hace el descubrimiento, en que el estudiante entrega su propuesta, ¿no? Y esto, pues, es una cosa que genera y estimula el aprendizaje, ¿no? Nosotros particularmente tenemos grupos muy variados. Imagínense trabajar un curso de programación con niños que van entre 12 y 15 años, y de 12 a 15 años hay una distancia. 3 años son bastantes a esa edad, ¿no? ¿Cómo mantener a las personas motivadas, las que están más avanzadas, las que tienen más experiencia, con aquellas otras? Y bueno, lo que hemos descubierto es que esta forma de entregar feedback genera un estímulo tremendo en los estudiantes y permite que cada quien a su ritmo, pero que todos estén aprendiendo y que nadie se quede atrás, porque el sistema de educación no está premiando a los mejores, sino que está siguiendo y está estimulando el proceso de aprendizaje. Así que buenísimo comentario. Creo que hay otros comentarios, ¿verdad, Daniel? Nos comenta Saúl, me parece interesante el análisis en el diseño curricular y la evaluación innovadora puede encontrarse con barreras fuertes de las regulaciones y las formas tradicionales de hacer las cosas. ¿Qué hacer al respecto? Claro, y ese es un tema muy importante, ¿verdad? En el mundo de la innovación, ¿okay? Nosotros hablamos de hackear el sistema, ¿no? Hackear el sistema significa que sin violar la norma, sin violar la regla, hacer que el sistema comience a trabajar con un nuevo diseño. Eso es lo que significa en el buen sentido lo que significa hackear, ¿no? No estamos hablando con su connotación delictiva, que también la tiene, sino estamos hablando con la connotación ética que tiene. Hackear el sistema significa entonces hacer que el sistema trabaje, aún con la limitación que tiene, con las nuevas ideas de innovación que se pueden incorporar. Entonces yo te diría que sería, bueno, pensar un poco el diseño para hackear el sistema. Tal vez tengamos que entregar notas y eso sea necesario hacerlo, y tal vez podamos traducir todo el sistema de evaluación al final en una nota, pero nosotros le bajamos el nivel, ¿no? Como decimos, le bajamos, lo ponemos en un nivel de mucho menos relevancia para el estudiante, y probablemente esto pueda comenzar a funcionar, por ejemplo, ¿no? Esa sería como una respuesta que yo te podría dar. Siempre hay opciones de diseño que podemos hacer. Desde el Face, Rodrigo nos dice, el sistema de evaluación es actualmente uno de los mayores desafíos de los diferentes sistemas educativos. Un poco la línea de lo que justamente decía recién Esteban, ¿no? Exactamente. Urge un cambio a positivo y en función de las distintas modalidades educativas, regular, especial, técnica, etcétera. Dentro de ello, una personalización casi a nivel de estudiante no estaría de más. Claro, y eso es lo que está permitiendo, y eso es una cosa que vamos a ver un poquitico más adelante, pero lo está permitiendo cuando yo uso plataformas digitales para la enseñanza. Yo pongo a las máquinas a trabajar para los profesores, ¿ok? En el buen sentido de la palabra. Yo voy a explicar un momentico qué significa eso. Pero significa que estos sistemas de enseñanza que apoyan el proceso de enseñanza capturan data, capturan el comportamiento del usuario, y eso permite que yo pueda personalizar, ir a un proceso de personalización de la educación, porque el mismo contenido no tiene el mismo impacto en todos los estudiantes. Hay personas que son auditivas y prefieren escuchar un podcast, por ejemplo, mientras hacen ejercicio, y eso está bien, y hay personas que son más visuales y prefieren ver un video. Entonces, quiere decir que yo podría tener ese nivel de personalización en la medida en que yo conozca la data de los estudiantes y pueda
hacer inferencias sobre esa información, sobre esa data que estoy obteniendo. Entonces, eso lo está permitiendo ahorita. Eso no era posible antes, pero ahorita lo está permitiendo la capacidad que tienen los sistemas de apoyo a la enseñanza digital para capturar el comportamiento del usuario. Por ejemplo, en YouTube, nosotros lo hacemos, bueno, nos permite a nosotros saber cuántas veces la persona pausó el video, cuántas veces lo retrasó, si terminó de verlo o no terminó de verlo, en qué minuto terminó de verlo. O sea, hay una cantidad de información que es riquísima para que luego los diseñadores puedan basarse en esa data para tomar decisiones. Tal vez los videos están siendo muy largos y hay que acortarlos, por ejemplo. O tal vez se trata de un público específico pues, que tiene problemas con la concentración. Entonces, todas estas reflexiones son ayudadas con data. Y eso es una cosa muy importante, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, cómo podemos abordar esto. Lida nos dice, con los estudiantes, la reflexión frente al autorreconocimiento y cambios dados de lo que se aprende, gestionado por el docente, desde el docente, motivación y movilización que irradia al estudiante. Excelente. Luz María, este sistema de evaluación por feedback sería el más pertinente, puesto que permite que el estudiante vea los puntos en que se debe fortalecer y esto afianza su empoderamiento del aprendizaje y los estímulos justos harían crecer su confianza y el placer de aprender. Exactamente, bellísima esa frase, me encanta. Desde el Face también nos llega el siguiente comentario. La retroalimentación debe partir de las realidades de los estudiantes, teniendo en cuenta los cambios actuales, tecnológicos, metodológicos. La empatía aquí juega un papel fundamental. Excelente, yo creo que esto es una palabra clave en la empatía y los contextos. Son dos cosas que juegan un papel muy importante. En el pasado ni siquiera teníamos una forma de mirar esto, pero hoy en día juega un papel importante. Si el maestro tiene esa capacidad de hacer empatía con los estudiantes y puede reconocer la diversidad, la particularidad de cada uno, nosotros particularmente les cuento que tenemos algunos estudiantes que son Asperger, por ejemplo, en la formación de programación que tenemos. Y claro, entender que un Asperger es una persona que tiene una capacidad de concentrarse mucho en una cosa, pero que por el otro lado tiene algunas limitaciones en términos de poder relacionarse con los otros, de sentir esa empatía con los otros, ayuda a que el profesor pueda diseñar estrategias para atender cada situación en particular, ¿no? Entonces, estos son cosas que son claves. Si el maestro tiene esa empatía para poder mirar la diversidad que son los estudiantes, entonces, bueno, robotiza la práctica y probablemente pues comentar muchas injusticias. Dos comentarios más. Noemí, es mucho más fácil hackear el sistema educativo en las metodologías, en los cómo, que en los contenidos. Es cuestión de que seamos creativos, creativas. Claro, eso es cierto, pero también hay una oportunidad hoy en día, ¿no? Porque hay una conciencia casi universal de que las cosas tienen que cambiar. Y yo creo que hacer un cambio como esto que estamos proponiendo hace 20 años probablemente era muchísimo más difícil que hoy. Yo creo que hay en el propio sistema, aunque tiene esas normas, hay en el propio sistema una sensibilidad para poder buscarle la vuelta a cómo poder lograr ese hackeo positivo del que estamos hablando, para que los profesores y las escuelas puedan experimentar con ideas nuevas, puedan innovar y puedan descubrir nuevas formas de enseñar más poderosas. Y finalmente, Rodrigo nos dice, la evaluación en el enfoque por competencias en formación técnica, es decir, diseño de instrumentos para que el estudiante demuestre con ejecuciones reales su aprendizaje, me parece un aspecto positivo y a considerarse en el resto de las modalidades educativas. De acuerdo, porque no estamos aquí hablando de no evaluar competencia, ¿no? Efectivamente, creo que ese comentario me permite hacer
esa acotación. No se trata de no evaluar competencias, sino que es la forma como nosotros evaluamos esas competencias y cómo la evaluación se convierte en un estímulo positivo para reforzar el aprendizaje, para reforzar el compromiso de los estudiantes con lo que tienen que aprender. Muy bien, hasta aquí entonces los comentarios de este bloque. Estamos muy bien de tiempo porque vamos a la última parte entonces de esta. Entonces, bueno, obviamente aquí hay un tema súper importante, el nuevo rol del maestro. O sea, todo lo que vimos anteriormente implica que hay un cambio en el rol del maestro, ¿no? Y esto es probablemente lo más importante de todo lo que estamos hablando. De manera que es como volver al verdadero rol del maestro, ¿no? El maestro como, más que como un repetidor, un autómata que entrega contenido y evalúa, es verlo como un inspirador, ¿no? El maestro inspira. Si piensan ustedes por un momento en los grandes maestros que tuvieron en su vida, seguramente van a llegar a la conclusión, van a identificar algunos y van a descubrir que estas personas lo que hicieron con ustedes fue inspirarlos. Fíjense, la palabra inspiración viene del verbo latín, como dice aquí, inspirare, y está compuesto por un prefijo, el prefijo in, que significa en o adentro, y el verbo soplar, spirare, significa soplar en o dentro de algo. Eso es lo que significa etimológicamente la palabra. En el sentido figurado o metafórico, inspirar es soplar algo en el centro, en el corazón de alguien para despertarlo, ¿no? Para dar vida a algo inerte. Inspirar es diferente a motivar. Inspirar significa que la persona misma descubra dentro de ella, bueno, las fuerzas, las energías para poder enfrentar la vida, enfrentar los procesos de aprendizaje significativos que tienen que hacer. Entonces, cuando nosotros ubicamos el nuevo rol del maestro como un inspirador, estamos dando un giro importante y devolviéndole, yo creo, la esencia histórica que siempre ha tenido el maestro, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos esto? Entonces aquí vamos a entrar con algunos temas conectados con la gerencia moderna, con todo lo que es la agilidad, porque nosotros vemos primero al maestro como un diseñador. Primero, el diseño centrado en el estudiante, como hemos visto, ¿no? Y el diseño, el maestro como un diseñador de experiencias de aprendizaje. Fíjense, no como un diseñador de contenido, sino como un diseñador de experiencias de aprendizaje. Y para eso tiene que formarse, ¿no? Y para eso existe toda esta práctica Design Thinking. Voy a hacer un pequeño resumen de 2 minutos de lo que significa esa práctica, ¿verdad? Y primero, denota el poder de un equipo multidisciplinario. Es decir, ninguno de estos programas se puede diseñar solo. Tiene que diseñarse en equipos multidisciplinarios que puedan contribuir a ese diseño. Pensemos en el diseño curricular y pensemos en el diseño del sistema de reconocimiento y nos vamos a dar cuenta que hay un espacio creativo muy importante aquí, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo se diseña? Digamos, primero comprender el problema del estudiante en su contexto, ¿no? Y esto a través de técnicas y de procesos que existen en estas prácticas de Design Thinking, los maestros pueden descubrir que pueden hacer, que pueden escuchar diferentes voces, que hay muchas técnicas para que esa actividad se reactive en ese momento, ¿no? Luego tenemos, digamos, cómo sintetizar la búsqueda, ¿no? Y construir, una vez que se ha hecho esta tormenta de ideas, un desafío de diseño. Es decir, ¿qué es lo que andamos buscando? Diseñar, por ejemplo, qué sé yo, ese componente vamos a decir, de enseñar a la persona a emprender, porque es uno de los que está en el currículum de ustedes. Entonces, bueno, ¿cuál es ese desafío de diseño que tenemos nosotros? ¿Cómo diseñar una experiencia donde el estudiante se vea desafiado a aprender enfrentando problemas y desafíos a resolver los problemas claves que enfrenta un proyecto de emprendimiento? Por ejemplo, constituir un equipo de trabajo. Eso es un desafío claro. Entonces, ¿cómo eso puede irse constituyendo en esos desafíos, ¿no? Entonces, luego viene idear soluciones desde distintas perspectivas y posibilidades. Entonces, a través de estas sesiones de diseño, los profesores, incluso que pueden tener invitados a participar en el diseño en algunas experiencias intensivas de 1 o 2 días, pueden ayudar a idear alternativas de solución, ¿no?
Y fíjense que aquí hay como un proceso en el cual hay una divergencia de ideas, luego un proceso racional de que esas ideas converjan en una solución, luego otra vez hay una divergencia y por eso este pentágono, que está, perdón, este diamante que se abre y se cierra es tan interesante porque ese es el proceso creativo, ¿no? Hay muchas cosas y luego seleccionar las soluciones más prometedoras. Hay mecanismos de votación que hacen pues que la inteligencia colectiva nos permite elegir soluciones más prometedoras en el trabajo, ¿no? Luego podemos construir prototipos que nos pueden llevar a construir las hipótesis de diseño que tenemos y entonces llevarla y validarlas con usuarios reales, con clientes reales, si esas hipótesis pueden tener sentido. Y este proceso es el proceso creativo de Design Thinking. Nosotros pensamos, y ese es un poco lo que estamos trabajando con algunos colegios y algunas instituciones, bueno, en formar al equipo docente como pensadores de diseño, ¿no? Este es el perfil de un pensador de diseño, está orientado a la experimentación y al descubrimiento, tiene una empatía para ponerse en el lugar del cliente, en este caso los estudiantes, tiene una visión integral del problema, usa la creatividad ante la incertidumbre, no se paraliza por la incertidumbre, colabora y se comunica asertivamente con el otro y desarrolla pues unas capacidades de pensamiento complejo para atender a la totalidad y no solo a las partes. Esa es la primera cosa, es decir, para poder diseñar estos currículos y diseñar estos sistemas de reconocimiento y diseñar estas experiencias de aprendizaje, necesitamos pensamiento de diseño. El segundo pensamiento es la mentalidad experimental, ¿no? El maestro como creador de contenido y de productos, ¿no? De productos digitales. Esta es una cosa muy importante, ¿no? Yo creo que rescatar ese carácter experimental de la pedagogía es muy importante, porque es una ciencia, ¿no? Y entonces como ciencia, la parte experimental juega un papel muy importante. Y lo hace, bueno, en este proceso de crear contenido. Y para eso usa todo lo que es el pensamiento Lean, lo que se llama el pensamiento Lean, ¿no? Esa lógica del pensamiento Lean, ¿en qué consiste? Vamos a verla rápidamente. Bueno, identificar las hipótesis claves sobre el problema que yo quiero resolver. No parto de que lo que yo tengo en mi mente como solución es la solución. Siempre la voy a poner en cuestión y la voy a convertir en una hipótesis, ¿verdad? Es decir, esto implica identificar las creencias que sustentan la idea educativa, la idea que yo estoy proponiendo, que debería ser válida para que todo tenga éxito, y, bueno, llamar las hipótesis, como se llama en la ciencia, ¿no? Luego viene crear productos mínimo viables, hacer experimentos pequeños para yo probar que eso está funcionando o no, ¿verdad? Son experimentos de bajo costo para probar si esos supuestos son válidos o no, y hacerlo lo antes posible, ¿no? No es aquel tema de diseñar currículum completo, sino que yo voy a ir haciéndolo y lo voy haciendo con productos mínimos viables, que ese es un poco ese concepto. Luego tengo que medir para yo comprobar que voy por el camino correcto y además para descubrir los aprendizajes que me está dejando el propio enfrentarme a la realidad, ¿no? Específica, ¿no? Entonces, bueno, como lo hacen los científicos en un laboratorio, ¿no? Consideran que cada experimento es una oportunidad para descubrir lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Y por supuesto, lo que va generando este proceso es un aprendizaje. Entonces, los equipos son equipos que están constantemente aprendiendo, ¿no? De lo que están haciendo y mejorando lo que están haciendo. Luego hay una cuarta fase que es comenzar una nueva iteración, es decir, volver otra vez, pero antes de comenzar utilizando el aprendizaje alcanzado, yo voy a acelerar el proceso, ¿no? Una nueva iteración del ciclo, ¿no? Y eso es lo que se llama ese ciclo de retroalimentación de la innovación del proceso educativo. Y bueno, evaluar con frecuencia si el rumbo que estamos siguiendo es el correcto o tenemos que cambiar. Y el hecho de que tenemos que cambiar, bueno, tiene que ver con todo lo que vimos anteriormente, de ese pensamiento de crecimiento, donde precisamente pudimos haber elegido un camino equivocado y podemos cambiarlo para mejorarlo en base al aprendizaje que estamos teniendo. Y ese ciclo se repite, ¿no? Entonces, cada cierta periodicidad, ¿verdad? El avance, el equipo decide si vamos por buen camino
o necesitamos pivotar, o sea, cambiar de dirección, ¿no? De lo que estamos haciendo. Y este es ese proceso que ayuda a que lo que parece una cosa muy compleja, nosotros la podemos convertir en un proceso constante de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje continuo. Y finalmente, el maestro también es un gerente de ese proceso de aprendizaje. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con el pensamiento Lean, el pensamiento Kaizen, el mejoramiento continuo, es decir, las cosas pueden estar mejorando continuamente. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, y yo puedo estar en un proceso, y lo importante es que ese proceso sea sistemático. Entonces ahí entra todo lo que es el marco ágil, todo lo que son los eventos de Scrum. Es decir, yo puedo diseñar sprint cortos de 2 semanas o 4 semanas, dependiendo del proyecto, y cada uno de esos puede seguir un ciclo corto de diseño y entrega, ¿no? De todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y eso aquí entonces aplicaría eso, ¿no? Y yo hago entregas de productos cada 2 semanas, no lo convierto en un macro proyecto, sino que estoy haciendo entregas, y esas entregas van a modificar el plan constantemente, ¿no? Por eso es que tengo estos instrumentos, tengo una planificación de ese sprint o de ese ciclo corto de trabajo, yo reviso el producto, yo además diariamente autogestiono el proceso, y también estoy mirando la retrospectiva, estoy mirando lo que yo estoy aprendiendo, ¿no? Estoy gestionando el aprendizaje que estoy teniendo, ¿no? Bueno, cada sprint tiene una meta clara, de lo que se construirá, un diseño y un plan flexible que guiará la construcción, el trabajo del equipo y el incremento del producto, que es el resultado que se va a obtener, ¿verdad? El producto tiene un backlog, una especie de lista de cosas por hacer, ¿verdad? En general, pero yo selecciono lo que yo puedo hacer en esas 2 semanas en una lista de trabajo para ese sprint, ¿verdad? Es importante esta distinción de incremento. El incremento es un producto inspeccionable y funcional que puede probarse al final del sprint. El incremento es un paso hacia una versión, hacia una visión o una meta del producto. De manera que yo estoy trabajando y probablemente el producto completo va a estar listo 2 años después, pero ya yo estoy trabajando en esa dirección, ¿no? Bueno, y eso es lo que tenemos. Tenemos un equipo que hace autogestión del progreso. Y esto es básicamente lo que nosotros pensamos que son las competencias que los maestros deberían desarrollar, el maestro como diseñador, como creador de contenido, como gerente y fundamentalmente en su rol más interno como inspirador de los estudiantes. Esa es un poquito la propuesta, y ya pues podemos ya como abrir el punto final, ¿no? Ya en qué sentido tiene este enfoque completo, ¿no? Y cómo podría incrementar estas ideas o implementar estas ideas en tu organización. Entonces igual les voy a dar un minuto y hacemos esta última conversación de cierre de esta experiencia. Entonces comienza el minuto ahora. Ok, bueno, muy bien, vamos a ver. Ahora tenemos un poquito más de tiempo, mano levantada, me gusta eso. ¿Jacobo? Sí, en relación a qué sentido tiene este enfoque, yo creo que tiene mucho sentido porque nos presenta desde lo que veíamos en lo que se refiere a la inspiración, a ver al docente como un facilitador, constructor de procesos de aprendizaje desde la realidad de sus estudiantes. Entonces creo que el enfoque tiene sentido porque te permite salir de la zona de confort hacia la zona mágica y expandir un poquito los horizontes de cómo debería ser la educación. Pero cómo poder implementar estas ideas en la organización. Yo creo que primero haciendo consciente al docente
a la comunidad educativa, al padre de familia, al estudiante, que la educación está cambiando y que en esa toma de conciencia nosotros facilitamos aprendizajes, facilitamos modelos de vida futura respondiendo a lo que el mundo nos va exigiendo y que va a seguir cambiando, que no se va a detener. Es decir, hay personas que creo que en algún momento piensan, saliendo de la pandemia vamos a regresar a lo de antes, vamos a dar un paso hacia el pasado, ¿no? Ya la pandemia o cualquier tipo de emergencia no nos va a detener el camino hacia el futuro. Entonces, creo que el enfoque tiene que estar puesto con una visión de futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Y cómo podemos propiciar esas herramientas que permitan inspirar a nuestros estudiantes a tener una intencionalidad de vida sobre lo que desean hacer? Viendo el trabajo no como un castigo, sino viendo el trabajo como una realización personal de vida. Por ahí un poquito el comentario. Muy cerca de esto que dice Jacobo, perdón, Esteban, nos dice Juan Carlos, para asumir el rol del educador como inspirador, se requiere formación y un cambio de mentalidad. Correcto. Ahora fíjense, ¿no? Vamos a aplicar lo que estamos viendo en este caso, ¿no? Entonces, podríamos diseñar un currículum para desarrollar un maestro, ese perfil del maestro que queremos como un profesional innovador, como un profesional de diseño. Interesante, ¿verdad? Porque podríamos comenzar ya a mirar el inicio, cómo podríamos comenzar. Entonces podríamos comenzar experimentando, ¿no? Tomando un curso sencillo, no vamos a agarrar el más difícil para aprender, vamos a agarrar uno sencillo, donde el equipo sienta que tiene competencia y vamos a trabajar en aplicar todo lo que estamos haciendo, entendiendo que vamos a tener una curva de aprendizaje, que al principio el aprendizaje va a ser lento porque estamos imbuyéndonos de todas estas cosas nuevas y tenemos que tener la paciencia para entender eso, ¿no? Pero luego vamos a tener esa curva de crecimiento se va a acelerar en la medida que el equipo se integre, el equipo tenga dominio sobre las diferentes técnicas, adquiera una maestría en todo esto, ¿no? Y esté aprendiendo también esos dominios tecnológicos que necesita para el diseño, ¿no? Porque yo me imagino que en ese equipo multidisciplinario tiene que haber personas de tecnología y maestros que trabajan juntos, ¿no? Entonces, así lo veo, fíjense, que esto podría aplicar a un programa, ¿no? Y un poco eso es lo que yo conversaba con Juan Carlos, para comenzar en ese proceso de rediseño de un currículum, de rediseño y la transformación de la educación. Convertir todo ese proyecto en un gran proceso de aprendizaje. Más que ir a hacer cursos y aprender cosas por fuera, es como convertir esa experiencia en un gran laboratorio. Noemí nos dice, nuestro fundador nos decía que seamos atrevidos y atrevidas. Creo que esto nos está desafiando, me gusta mucho, creo que se puede hacer. Rodrigo agrega, el enfoque es integral, secuencial y completo, cierra el bucle y vuelve a trabajar en un ciclo permanente de construir, medir, aprender. El docente se convierte en facilitador del proyecto y es la pieza estratégica del enfoque con el rol inspirador que se plantea. Excelente, excelente. Yo solo le agregaría a esas excelentes frases que el maestro se convierte en un científico social, ¿no? Experimental, que está probando hipótesis, está haciendo y está generando conocimiento. Lida nos dice, sentido, creo que de acercamiento y pertenencia a la realidad de los estudiantes, iterar hace posible reflexionar y retomar para modificar y mejorar aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Considero estas ideas, están aterrizadas a las posibilidades de diálogo en la escuela entre los actores y los tiempos en ella. Qué bueno que lo ves así, y yo creo que sí, la palabra iteración es muy importante. Creo que está ahorita transformando a las empresas, transformando
la gestión, y yo creo que la educación no está exento de ese mundo, ¿no? La iteración lo que permite es un proceso sistemático de mejoramiento continuo, que es como, primero es como la naturaleza trabaja, además, ¿no? Pero también como los humanos trabajamos. Saúl nos dice, llevado a la realidad, me parece que debemos procurar combinar experiencias e innovación, iniciando con establecer un horizonte claro que nos lleve a revisar nuestros proyectos educativos y diseñando planes curriculares y hacer una ruta. Excelente, ¿no? Y fíjate que yo le agregaría eso, que me parece muy interesante, que cuando una organización como ustedes o cualquier organización, y eso lo hemos visto con la gente con la que estamos trabajando, inicia un proceso como este, bueno, se convierte en un centro de atracción. Muchos otros pares, instituciones, bueno, tienen interés en conocer y se abre a crear una comunidad de práctica, a aprender de otros, a compartir conocimientos. Para poder conectarse con una comunidad de aprendizaje hay que traer ideas a esas comunidades, ¿no? Y esas ideas se multiplican porque yo llevo una y luego voy a tener un feedback, y eso también forma parte de todo este tema de la innovación abierta y todo este tema de las comunidades de aprendizaje que son tan importantes. Luz María dice, este enfoque de pensamiento de diseño es fundamental en el proceso de formación para el trabajo y el desarrollo humano, puesto que permite esa articulación directa con las necesidades reales y proyecta al docente como facilitador e inspirador de las personas que están construyendo sus perfiles, abrirse al contexto. Perfecto, muy bien, esa palabra es muy importante, abrirse al contexto, a los contextos, porque son muchos contextos y hay contexto dentro del contexto, y poder navegar en esos contextos es una competencia importante que el pensamiento de diseño lo da, ¿no? Excelente reflexión. Noemí nos dice, la pandemia creo que ayudó en este sentido. Está bueno de comenzar con estas pequeñas experiencias, habría que detectarlas. Bien, yo creo que me parece muy positivo comenzar con esas pequeñas experiencias, y siempre pongo una alerta como que hay que tener la paciencia para que lo que sembremos pueda florecer, ¿no? Y eso a veces mata muchos proyectos. No creo que sea el caso de ustedes, pero lo comento en general porque esperamos, bueno, resultados extraordinarios muy rápidos, ¿no? Y no tenemos esa paciencia que necesita el jardinero, que necesita el labriego, bueno, que es que la naturaleza haga su trabajo, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente, que al principio, pues hay un periodo lento de descubrimiento y aprendizaje, pero luego, bueno, esto se va a acelerar, porque cuando la cosecha empieza a llegar, vamos a tener muchos resultados positivos. Catherine Jiménez comenta, Design Thinking nos permite centrarnos en el usuario persona antes que en una posible solución de problema. En este sentido, nos permite comprender la necesidad del usuario, asumiendo así retos tan complejos como lo es la empatía, lo que nos permite realmente comprender al otro desde su realidad. En este caso, a nuestros estudiantes. Ahora bien, la implementación se puede aterrizar desde la comprensión del contexto y territorios. Bueno, excelente comentario, pero buenísimo comentario, porque tiene que ver con que esa brecha de la que hablamos al principio, ¿no? Que está ese estudiante, ese joven, que lo vimos conectado en videojuegos, que lo vimos viviendo un mundo aparte. Bueno, si nosotros no tenemos la empatía para comprender el contexto, para comprender las dinámicas que están asociadas a él, bueno, difícilmente vamos a poder diseñar cosas que le hagan sentido. Entonces, el comentario es extraordinario. Vladimir comenta, la reflexión que presenta el expositor nos lleva a repensar el rol del maestro y maestra en este nuevo contexto. Ahora bien, los sistemas educativos, de manera general, podrán tener la capacidad de generar procesos educativos que generen autonomía de los maestros y maestras para realizar estos cambios curriculares desde su contexto. O continuaremos teniendo a un docente que ejecuta e implementa un currículum nacional descontextualizado que no inspira a sus estudiantes.
Bueno, también buenísimo comentario, ¿no? Muy bien, porque ese paradigma del que les hablaba, ¿no? Que ustedes seguramente han debatido sobre eso mucho tiempo, que tiene que ver con esa escuela vista como un proceso industrial, ¿no? Lo que hace es que ha convertido al maestro en un apéndice de ese proceso, ¿no? Entonces, el trabajo creativo allí es coartado, y los maestros están muy impulsados a repetir, ¿no? A repetir la clase, a repetir los exámenes, a repetir las cosas. Y precisamente vivimos una época donde todo el trabajo repetitivo se va a automatizar. Entonces, si ese es el futuro, si los maestros no dan este salto hacia la creatividad, hacia el diseño, hacia este mundo más interesante, bueno, van a ser sustituidos como otras tantas profesiones por las máquinas, ¿no? Entonces, esto también está relacionado con esa conversación del futuro del trabajo. Rodrigo nos dice, la implementación puede ser efectiva en la medida que el docente lo entienda bien y lo transmita igualmente y sea consciente de su papel protagónico. El nivel directivo, a su vez, deberá atreverse al cambio con todo el sustento teórico práctico que se tiene y la osadía y claridad para proponerlo y hacerlo. Muy bien, fíjense que en todo el modelo ágil, ¿no? Que cuando hablamos, es que decimos que el maestro tiene que ser un diseñador de las experiencias, tiene que ser además un creador de contenido y también tiene que ser un gestor del proceso. Y en ese proceso de gestión del proceso, la agilidad también nos ofrece y nos permite identificar lo que se llaman los stakeholders, ¿no? Es decir, los grupos de interés, las personas los directivos, las empresas, es decir, construir ese grupo de interés relacionado, los padres, por ejemplo, y cómo involucrarlos a ellos en el proceso de generación y cómo lograr una coalición entre todos los stakeholders para impulsar ese cambio es tan importante porque entonces las directivas y el resto de los grupos de interés se convierten en promotores de este cambio y no en obstáculos, ¿no? Entonces esto es muy importante, la gestión que hay que hacer de los grupos de interés y de todo el contexto que está relacionado con el tema de la educación. Bien, por ahora no aparecen más comentarios. Bueno, yo creo que estamos listos, ¿verdad, Juan Carlos? No sé. Si cerramos este punto y cerramos la conferencia, yo simplemente, si es así, simplemente, bueno, quiero darle las gracias, quiero decirle que estamos a la orden, estamos haciendo este trabajo, lo estamos haciendo con escuelas, estamos haciendo esto también dentro de las empresas, ¿no? Bancos, seguros, empresas que están también transformando todo este proceso de educación. Estamos haciendo esto también en una clínica muy importante aquí en Venezuela. O sea, estamos trabajando estas prácticas y tenemos mucha experiencia para decir que esto no es ya una teoría, sino que es algo que efectivamente nosotros podemos implementar. Y bueno, además lo estamos implementando en la propia Academia N. La Academia N es una escuela de negocio y estamos llevando todas estas ideas para crear una escuela de negocio que esté a tono con todo lo que viene o todo lo que las empresas necesitan para competir en este siglo. Entonces con eso, Juan Carlos y Daniel, bueno, yo termino, les doy las gracias y bueno, quedo a la orden, pues, para que cualquier otra cosa que podamos hacer a futuro, sencillamente lo podamos hacer. Me encanta que haya estado aquí María, no comentó, pero la conozco, hemos trabajado juntos con ella y con Juan Carlos. Y bueno, nada, feliz de poder compartir con ustedes todas estas ideas. Sí, nosotros te agradecemos mucho, realmente todo lo que nos has presentado. Es interesante cómo podemos apreciar temas recurrentes que aparecen permanentemente y que demuestran la actualidad, la vigencia de todo lo que nos has planteado, ¿no? En una propuesta así muy integral, como la que nos hiciste, muy integrada, ¿no? Vamos a escuchar algunas palabras
de compañeros y compañeras. Está María levantando la mano, le vamos a dar prioridad porque hasta ahora no ha comentado, y luego le damos la palabra a Jacobo. Adelante, María. Hola, gracias Esteban. Sí, estuve muy pendiente, pero dejé más participación para otros compañeros. Yo creo que primero es bien interesante pensar en ir innovando en educación. Este mundo todo cambia, lo que menos cambia es la escuela. Hay muchas historias de gente que en muchos años sale de la escuela y cuando vuelve consigue las cosas casi en el mismo lugar, ¿no? Entonces, yo creo que nos inspiraste, nos ayudaste a mirar otros elementos. Yo creo que es importante también como que darnos un tiempo a pensar más en estas ideas, a digerirlas y a contextualizarlas desde la realidad de cada país para ir haciendo propuestas. A mí, una de las cosas que realmente me emocionó mucho fue cuando fuiste planteando a que intentáramos innovar con cosas pequeñas, ¿no? Que empezáramos con cosas pequeñas, con cursos de pronto que manejemos más, ¿no? ¿Verdad? Y que no le veamos tanta complejidad para empezar, ¿no? Y yo creo que de parte de todos los RIC tenemos equipos en los países que nos pudieran animar y ayudar. Una cosa que aplaudo, que has insistido mucho, es que la innovación no la podemos hacer solo, la tenemos que hacer en equipo, es una mirada compartida y esto lo amarro con lo que quiere buscar el trabajo en red que venimos impulsando en Fe y Alegría y que en Educación para el Trabajo, en esta iniciativa le queremos dar fuerza, que es trabajar colaborativamente, trabajar en beneficios de muchos y empezar a apasionarnos por ideas que vayan cambiando la educación. Bueno, te doy gracias, Esteban, bien interesante. Seguimos en contacto y a los compañeros, bueno, que nos demos un tiempo de repensar, Ramiro, cuando nos pase de nuevo el video, volverlo a escuchar y ya no escucharlo solamente como ideas nuevas, sino escucharlo a partir de la realidad de cada país, a ver qué tanto nos podemos acercar, arriesgarnos a empezar a experimentar algo nuevo en los cursos que vamos dictando, porque yo creo que hay una demanda urgente en América Latina, en los países que Fe y Alegría atiende, de la transformación para el mundo del trabajo y el mundo productivo. Entonces, bueno, gracias a todos. Cierro el micrófono. Jacobo. Gracias, María. Bueno, en mi caso, Esteban, agradecerte mucho. Yo creo que la presentación ha sido muy puntual. Creo que abre una mirada de muchas posibilidades, un abanico grande de opciones que nos permiten repensar un poquito qué estamos haciendo y cómo tendríamos que empezar a crear y a innovar nuevas maneras de llevar educación, pero no la educación tradicional, sino la educación que responda a nuestros contextos, a las realidades del mundo, a las realidades de la vida digital, y me quedo satisfecho con las reflexiones que hemos hecho como equipo. Creo que hay que seguir profundizando, hay que seguir trabajando, y me parece que este espacio que nos has regalado, creo que eso es la palabra correcta, es un regalo, es uno de muchos que yo creo que si lo coordinamos podrían tener como un seguimiento en el que en una futura oportunidad podamos lograr conversar contigo y podamos ir como conociendo qué más podemos tomar como estrategias, pero contarte también qué hemos ido generando desde lo que hemos ido nosotros construyendo a razón de lo que hemos conversado el día de hoy. Así de que muchas gracias, bendiciones para todos, para todas, y que tengan un lindo día. Cierro el micrófono. Gracias, Jacobo. Saúl y Noemí se unen al agradecimiento por la generosidad de compartir los conocimientos y por esto de dejarnos pensando. Gracias. Daniel. Adela, te escuchamos, Adela. Daniel, muchas gracias por darme la palabra. Esteban, gracias por este espacio de compartir. Ciertamente nos ha movido mucho el piso, personalmente, el cómo podemos lograr nosotros en nuestro trabajo, nuestros docentes que inspiren.
creo que es un gran desafío con el que nos quedamos y pensarnos y decir que no sea una mera transmisión de conocimiento, sino que realmente se pueda construir la vida de los jóvenes a través de esa inspiración que el docente pueda dar en sus aulas, ¿no? Y también el tema de la tecnología. Yo creo que estamos en una era en la que la tecnología debe ser nuestro aliado para formar mejor a los estudiantes, ¿no? Entonces, Esteban, nos quedamos con muchos desafíos. Muchísimas gracias por este espacio, por compartir con la iniciativa de formación para el trabajo. A nivel federativo estamos alrededor de 15 países unidos en este encuentro. Agradecer al equipo que ha organizado, a Daniel y a todo el nodo junto con Juan Carlos. Esteban, muchísimas gracias por este compartir. A la orden. Muy bien, entonces Rodrigo también se suma al agradecimiento y pues ya podríamos ir cerrando, ¿verdad? Sara Sí. también expresa su agradecimiento por compartir esta reflexión en la que queremos continuar. Eso es. Quizá yo solamente agregar, también me sumo al agradecimiento. Muchísimas gracias, Esteban. Siempre es un placer escucharte y siempre hay mucho en qué pensar después de escucharte. Creo que tenemos bastantes retos, los podemos ver, los percibimos y queremos asumirlos como reto. Entonces yo creo que este tipo de espacios nos dan la oportunidad de parar un poco y ver, ¿no? En qué estamos y hacia dónde queremos ir. Así que gracias, Esteban. El contacto no se termina acá, tenlo por seguro, y ya estaremos muy pronto comunicándonos para ver qué más podemos hacer. Gracias. Muy bien. Se van sumando otros compañeros y compañeras agradeciendo, como Lida, perdón, y bueno, ya aquí vamos entonces cerrando. Sí, Juan Carlos. Sí, solamente rogarles que por un momentito habilitemos las cámaras porque quisiéramos hacer la foto de grupo para poder entonces ya cerrar como se debe. Entonces un ratito Bien. vamos a parar de compartir pantalla y entonces nos ubicamos bien frente a la cámara. Entonces ahí, Esteban, te rogaría que pares el compartir. Ok, cómo no. Bueno, gracias pues, hasta luego. No, danos un ratito, Esteban, que queremos tenerte en la foto, por favor. Exacto. No, claro que sí. Espérate. Falta la foto. Estoy un poquito enredado aquí. Ajá, Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, vale, perfecto. Entonces, bien, buenísimo. A la cuenta de 3, ¿de acuerdo? Vamos a contar hasta 3. Voy a sacar 2 veces, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3. Va una, denme un segundito. Va la segunda. 1, 2, 3. Buenísimo, perfecto. Muchísimas gracias, Muy bien. queridas colegas. Muchas gracias. Hasta luego, pues, gracias. Gracias, Esteban. Gracias a Un todos. gusto. Gracias a todos. Fuerte Chao, abrazo, chao. Frida. Chao. Bendiciones. estén muy bien. Gracias Daniel, Juan Carlos por invitarme. Gracias. Saludos. Un gusto tenerte de mí. Ramiro.